Investigando la historia de su familia, Lucila Eichengreen viaja desde California a Hamburgo. Allí nació en 1925 con el nombre de Cecilie Landau. Cuando los nazis se hicieron con el poder, estudiaba en la Escuela de las Hijas de Israel. La vida de esta hija de un comerciante de vino judío procedente de Polonia perdió su estabilidad de golpe. Nuestros vecinos nos retiraron el saludo. Los hombres comenzaban a llevar los uniformes. Nos insultaban. Para una niña de 8 años no es fácil de entender. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo? Llamó mi atención la palabra antisemitismo. Quería saber lo que era. La duda me atormentaba. Mi padre no quería explicármelo, pero al final me dijo: es el sentimiento de odiar sin ningún motivo. Pero eso tampoco me aclaró nada. Pero el significado práctico de la palabra está claro para todos. Los judíos no tienen derechos en la Alemania nazi y están marginados por sistema. Cecilie fue testigo del apoyo incondicional del pueblo alemán a la política de Hitler cuando el dictador visitó Hamburgo. La policía estaba presente y las SS también. La gente estaba de pie a los lados de la calle. Hitler pasó en un coche descapotable. Yo estaba en la primera o en la segunda fila. Mi madre me puso la mano derecha en la cabeza. Todo parecía bastante normal, pero yo estaba muerta de miedo. Desde las entrañas del Tercer Reich, la policía secreta de Himmler se garantizaba que los nazis tuviesen todo el poder. En Hamburgo, el centro del terror estaba en el centro de la ciudad. Quien quisiera saber qué había sido de un familiar tenía que acudir en persona a la Gestapo. Al comienzo de la guerra, el 1 de septiembre de 1939, detuvieron a Benno Landau, el padre de Lucila Eichengreen. Mi madre fue muchas veces a solicitar que liberasen a mi padre, y yo iba con ella. Una vez trajeron a mi padre con un traje a rayas de presidiario y un gorro a rayas. No nos permitieron tocarnos. No hablamos mucho. Fueron solo un par de minutos. Le habíamos llevado una chocolatina y se la pasamos por encima de la mesa. Fue la última vez. Benno Landau fue deportado al campo de concentración de Dachau como extranjero hostil. La familia esperó su liberación hasta el 21 de febrero de 1941. Los agentes de la Gestapo vinieron a nuestra casa con una caja de cigarrillos atada con una goma elástica. La arrojaron sobre la mesa y dijeron: las cenizas de Benjamin Landau. Eso fue todo. Enterramos sus cenizas en el cementerio, pero naturalmente no sabemos si eran realmente las de mi padre. En otoño de 1941 comenzaron las deportaciones en todas las grandes ciudades. Debían acudir a los puntos de reunión y no podían llevar consigo muchos efectos personales. Allí recibían las normas de comportamiento para su asentamiento en el este. Sala Landau y sus hijas Cecilie y Karin recibieron la orden de evacuación el 21 de octubre de 1941 en Hamburgo. Llegó una orden por escrito de la Gestapo. Nos daban 2 días de plazo. Pensábamos que era algo temporal y confiábamos en volver. Llevábamos muy poco equipaje, solo una maleta por persona. Viajamos en vagones cerrados de tercera clase. Los vagones estaban cerrados por fuera.
y en los estribos de las puertas había soldados o miembros de las SS. Los niños lloraban y estaban muy inquietos. El tren iba muy lento. Supongo que los transportes militares tenían preferencia. De repente se paraba y después volvía a arrancar. En ese tren viajaban 1.150 personas de Hamburgo, de las cuales sobrevivieron 3. El viaje acababa en Litzmannstadt, en la región anexionada de Polonia. Las imágenes tomadas por un soldado alemán nos muestran el gueto en el año 1940, cuando todavía no era el más industrializado de Europa, donde se hacinaban 160.000 personas. Lucie Leichengrin ha viajado a Lodz para visitar el escenario de su sufrimiento. No tarda mucho en encontrar el barrio donde se encontraba el gueto a su llegada en otoño de 1941. Por aquí pasaba la frontera vigilada. La familia Landau vivía en una casa cerca de la alambrada. Compartíamos un cuarto del segundo piso con otras 5 personas. Cada familia tenía un catre. En medio de la habitación había un horno y por la ventana se veía la alambrada y el puesto de vigilancia alemán. Cuando pienso en esa casa, en ese cuarto, recuerdo a mi hermana pequeña, que tenía miedo de las chinches que caían del techo por las noches. No entiendo cómo podíamos sobrevivir en esas condiciones. Cecilie Landau acababa de cumplir 16 años y todavía creía en los milagros. Cuando Himmler visitó Auschwitz el 16 de julio, Sala Landau ya llevaba varios días muerta. Mi madre falleció el 13 de julio de 1942. El coche fúnebre, una camioneta negra, pasaba por el gueto todos los días y recogía a los muertos. Los metían a todos en el mismo coche y se los llevaban al cementerio judío. Ya ni siquiera los enterraban. No había personal. Una semana más tarde, nos escabullimos, nos hicimos con 2 palas, cavamos un hoyo y buscamos a mi madre entre los cientos de cadáveres. Estaba entre 2 tablones, con el nombre en el pie derecho. La sacamos de allí, la enterramos sin rezar y nos fuimos. En 1942, Henrik Ross sacó fotos de las deportaciones a los campos de exterminio. En septiembre se llevaron a Karin Landau, la hermana pequeña de Lucille. Iban por las calles con un camión, con perros y armas. Nos hacían salir al patio y elegían a los que se llevarían. Hacía calor, pero yo le había puesto a mi hermana un abrigo y un gorro y le había maquillado un poco para que pareciese mayor de 12 años. No sirvió de nada. Yo quería ir con ella y la tenía cogida de la mano. Entonces me golpearon en la mano con el fusil y la solté. La obligaron a subir al camión y yo me quedé allí hasta que la perdí de vista. Los alemanes se llevaron a Karin al castillo de Helmno, a 60 kilómetros de allí, donde probablemente murió en la cámara de gas. El campo fue destruido en 1943 y Lucie Leichengrin no sabe dónde está enterrada su hermana Karin.
En agosto de 1944, Henrik Roos fotografió el fin del gueto de Lodz. Sus últimos habitantes fueron deportados desde la estación de Radegast. Cecilie Landau también viajó en uno de esos vagones. Debíamos de ir más de 100 personas en cada vagón. Era agosto y hacía calor. Nos dieron algo de pan y nada de agua. Creíamos que nos llevaban a otro campo, tal vez a un campo de trabajo, pero nos asustamos cuando no nos dejaron llevar nada. ¿Por qué teníamos que irnos sin equipaje, sin saber a dónde ni para qué? Yo ya no creía en nada, ni en el futuro, ni en el pasado, en nada. El tren llegó a Auschwitz-Birkenau. En el andén, los médicos de las SS seleccionaron a los recién llegados. A los que no servían para el trabajo los mataban. Nos metieron en una habitación. Nos obligaron a desnudarnos y nos sacaron todo lo que llevábamos. Nos raparon el pelo y nos llevaron a las duchas. Entonces alguien dijo, o agua o gas. Ese día nos dieron agua. Después nos dimos la vuelta y vimos las chimeneas que no dejaban de echar humo. Nos preguntábamos qué era. Se fue corriendo la voz. En pocas horas todos sabíamos lo que era Auschwitz, en realidad. Cecilie Landau tuvo suerte. Tras pocas semanas pudo irse de Auschwitz. La enviaron como trabajadora al Tercer Reich. Lucie Leichengrin llega al final de su viaje al pasado, el antiguo campo de concentración de Bergen-Belsen, en las landas de Lüneburg. Ingresó en este campo en marzo de 1945 con su nombre de nacimiento, Cecilie Landau. Aquí, una vez más, volvió a llevar una existencia miserable. Cuando llegamos al campo había muertos a lo largo del camino. En los barracones había una gran fosa llena de cadáveres desnudos y el olor era insoportable. Al llegar ya sabíamos que no íbamos a vivir mucho. Estábamos preparados para morir. A la entrada del campo había 2 montañas de zapatos. Una a la derecha y otra a la izquierda. Zapatos viejos, nuevos, pequeños. Lo único que podía pensar era, ¿por qué solo hay zapatos? ¿Dónde están las piernas? ¿Dónde están las personas? A principios de abril de 1945, el ejército británico liberó el campo de Bergen-Belsen. Sabíamos que los ingleses nos habían encontrado y que probablemente era el fin de la guerra para nosotros. Pero la alegría no duró mucho. No dejábamos de preguntarnos dónde estaban nuestras familias, nuestras casas, a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer. En diciembre de 1945, Cecilie Landau dejó Alemania y emigró a Estados Unidos. Lucie Leichengrin no logra explicarse por qué pasó lo que pasó. Dice que los alemanes siempre habían sido un pueblo educado. Todavía no ha conseguido perdonarlos.